Hola queridos amigos de Contexto. Amigos, una de las peticiones más frecuentes y más importantes que la ciudadanía hace constantemente a los gobiernos dominicanos es sobre la necesidad que todos tenemos de andar seguros por las calles. Caminar de un lado para otro sin temer que nos asalten, que nos roben el celular, la computadora, la cartera o que nos agredan. Muchas veces nos agredan. Bueno, pues esto es muy importante y por eso tenemos hoy desde el Interior y Policía al licenciado Alfredo Cruz Rijo, quien es especialista en seguridad pública y está muy al tanto con todo lo de la seguridad ciudadana que se está poniendo en marcha en este ministerio para nuestra seguridad. Hemos visto que en este mes se está implementando el programa de vuelta al barrio y se ha realizado un llamado a la ciudadanía para que se integre en esta iniciativa. Hoy queremos conocer precisamente en qué consiste, cuáles son las expectativas que podemos tener, cómo integrarnos a estas iniciativas. Bueno, Alfredo de la Cruz Rijo, bienvenido. Bienvenido a Contexto. Queremos saber de qué dependen ahora mismo, pues, esta estrategia, que si realmente vamos a poder tomar un transporte seguro, que nuestras familias y nosotros mismos podamos andar caminando por las calles. Tener paz, señores, porque entre los entaponamientos y la delincuencia, la verdad es que muchas veces vivimos al garete. Queremos saber, pues, en qué consiste esta estrategia en pro de la seguridad, Alfredo. Gracias, Mónica. En primer lugar, buenos días y agradecer por la oportunidad de poder hablar de estos temas que nos apasionan, hablar de los esfuerzos que viene realizándose desde el Ministerio de Interior y Policía, el gobierno dominicano, en la persona del ministro Jesús Vázquez y su equipo de colaboradores. Sin embargo, antes de iniciar sobre este tema, quiero expresar y dejar claro que los temas que envuelven la seguridad son asuntos complejos y cuyos beneficios y resultados muchas veces no se plasman de inmediato, sino que hay que trabajarlo para el mediano y largo plazo. Sí. Cualquier otra respuesta fuera de ahí es mediática. Por tanto, es un ministerio, la labor de este ministerio es compleja, porque sus resultados se hacen para que perduren en el tiempo y muchas veces no se ven ahí. Algo diferente que ocurre con la estrategia de seguridad ciudadana, Mi País Seguro, y con el programa de Vuelta al Barrio. El programa de Vuelta al Barrio está incardinado en la estrategia de seguridad Mi País Seguro. Esta estrategia que ha sido construida para englobar todas las políticas, programas y proyectos del Ministerio de Interior y Policía como órgano rector del sistema que traza las políticas de seguridad del país. Entonces, De Vuelta al Barrio es un programa incardinado en esa estrategia que busca recuperar ese espacio que hoy ha adquirido, arrancado de la mano la delincuencia, el narcotráfico, el crimen organizado y devolvérselo a la sociedad. Por eso esto se enmarca en el día a día de los sectores vulnerables y pone como referente aquellas personas que surgiendo en el barrio se fueron o incluso no se fueron y en medio de todas esas vulnerabilidades, de todas esas amenazas y todos esos riesgos permanecieron o volvieron al barrio y son hoy ejemplo de superación sin haberse ido del barrio, los que no se fueron y los que se fueron volvieron al barrio dando muestra de que desde el barrio se puede, dejando a un lado aquellas tentaciones que ofrece el crimen organizado, el narcotráfico y todo este tipo de cosas. Y por eso este programa ha sido exitoso desde que se implementó en la ciudad de La Romana, la provincia de La Romana,
el 28 de abril. Tuvimos ahí grandes exponentes del deporte, de la cultura, de los negocios, referentes regionales y de referentes nacionales que se interesaron en ser parte del proyecto por la importancia que tiene, porque hablamos de seguridad y de que hablamos de seguridad, la gente piensa en el policía con la macana, con la escopeta, con el revólver o la camioneta dando vueltas con la sirena. Eso es seguridad, pero es otra parte de la seguridad. Hay una seguridad que es preventiva, que es educación y es la que funciona porque es la que se puede trabajar antes para mostrar que hay otra forma de hacer las cosas y eso es lo que estamos tratando de hacer desde el Ministerio de Interior y Policía bajo la dirección del ministro Jesús Vázquez. Alfredo, esta es una situación, como tú bien señalas, muy compleja. La situación de la seguridad nacional es muy compleja. Tenemos una situación dada que yo quisiera que tú me la describieras un poco más claramente. Tenemos bandas, tenemos narcotráfico, tenemos delincuencia, tenemos también hambre. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos estrategias que ustedes están trabajando en ellas, estrategias pedidas por la ciudadanía, que no es un pedido nuevo. Tenemos muchos años ya con una delincuencia que cuando éramos pequeños quizás no lo veíamos en nuestro país, pero que ya se ha instalado. Y tenemos esto que tú has descrito como Mi País Seguro y programas dentro de Mi País Seguro como de Vuelta al Barrio, que incluyen, según tú has señalado, la prevención, que es una pata muy importante para la solución de este problema. ¿Cómo trabaja? Primero, descríbeme un poco, tú como asesor especialista en seguridad nacional, la situación dada de nuestro país, que si bien es cierto que no es buena, tampoco es de las peores en América Latina, aunque cada día se nos va dañando más. También vivimos en un mundo globalizado, los delincuentes van y vienen, también mucha delincuencia importada, de manera que tenemos una situación dada. ¿Cómo enfrentarla y cómo desarrollar estas estrategias que en este caso se llaman Mi País Seguro, con programas como de Vuelta al Barrio? Bueno, mira, es interesante. Ciertamente lo que tú planteas, República Dominicana no es referente en el ámbito de la inseguridad en la región, puesto que estamos por debajo de la media de los índices de criminalidad de la zona. Sí. Sí. Pero ¿qué pasa? Cuando tú escuchas que a un allegado, a un amigo, a un familiar le pasó, fue víctima de un acto delictivo. Cuando te toca en carne propia, exacto, es distinto. Inmediatamente tú haces conexión con eso y te preocupas. Y encima empieza a crecer esa percepción, aún no sea en esa magnitud como a veces denuncian los medios, puede crearse una percepción general de que sí tenemos una gran crisis de seguridad. Obviamente, donde quiera que haya un conglomerado humano, van a haber riesgos relacionados con la seguridad y la convivencia, que son de los componentes que tiene la seguridad o la inseguridad. Violencia delictiva y violencia de convivencia. Tú sabes que la mayoría, por ejemplo, de las situaciones de seguridad que se dan aquí son más por convivencia que por delitos. Es decir, la violencia de convivencia es mayor que la violencia delictiva. Bueno, eso habla muy mal de la sociedad, porque si en los núcleos familiares hay más violencia que los asaltos en las calles, eso habla muy mal de la sociedad. Sí, porque realmente tú ves constantemente que o es un feminicidio, sí, o es el vecino. Pero es mayor, ese tipo de ataques es mayor que la violencia en las calles. Sí, es mucho mayor. Casi siempre en los hechos delictivos que hay acá, siempre hay un conocido, o hay un primo, hay un amigo. El caso es que hay un relacionado y casi siempre es violencia de convivencia. Eso te dice la realidad que hay. Pero son hechos que se dan en las distintas sociedades en distintos grados. Entonces,
conformar un plan de ataque a esa situación conlleva primero crear una estrategia. Esa estrategia de seguridad es lo que te permite estudiar en la zona que tú quieres impactar. Entonces, cuando los expertos analizan, estudian esa zona, te crean el perfil criminalístico de la zona. Y de esos estudios te pueden salir el perfil del policía que tú necesitas para combatir esa delincuencia, esa criminalidad. Entonces, de ahí la importancia de una estrategia de empezar enmarcando tu accionar en cuanto del delito, partiendo de una estrategia, algo que no es tan simple, porque como te dije, es un trabajo de expertos que requiere una serie de lineamientos, programas, proyectos, observación, ajustes para conseguir los objetivos que se quieren, como es el caso de la estrategia de seguridad ciudadana, la estrategia integral de seguridad ciudadana, Mi País es Seguro, donde entonces De Vuelta al Barrio es un programa, es uno de los programas que está incardinado dentro de esta estrategia, que busca precisamente recuperar el terreno desde el punto de vista de la prevención, de darle a los jóvenes, a los niños, otra visión de la sociedad, no la visión de que el matatán del barrio, como lo llama el ministro, es el referente, porque no es secreto para nadie que en estos territorios que han sido cooptados por la criminalidad, por el narcotráfico, ese señor que es el líder, el matatán, ese señor pues se convierte en un líder comunitario. Es el que cuando a la señora le falta la pastilla de la presión, se la busca. Como ha pasado con los narcotraficantes en Latinoamérica, en Centroamérica. Es el esquema, es el modus operandi. Sí. Entonces, incluso algunos llegan a ser hasta consejeros familiares, porque cuando tú tienes problemas de pareja... Y después se meten a la política y son los representantes legislativos. Entonces, precisamente, ese es uno de los objetivos de Vuelta al Barrio, recuperar el territorio, mostrándole a la sociedad, a la ciudadanía, a la persona de a pie, que hay otra manera de hacerlo, y para ello tenemos referentes. De Vuelta al Barrio es un programa donde se muestran referentes de éxitos con valores. Exacto. Eso es De Vuelta al Barrio. De alguna manera, sí. Mostramos que es posible tener éxito sin embarcarse en conductas delictivas. Sí. Y para ello mostramos los referentes sociales en figuras que han descollado sin necesidad de recurrir a aquellos métodos, como por ejemplo el caso del pelotero de Grandes Ligas, Pedro Martínez, el pitcher de Grandes Ligas. Por ejemplo, en el caso, en el De Vuelta al Barrio, cuando se inaugura en La Romana, él dice, yo no me fui nunca del barrio y nunca usé nada prohibido. Entonces es un referente para los niños. Eso cala, sí. Sí, pero eso es importante. Cuando tú tienes, como acá hace 2 semanas en el distrito, tú tienes personas como Silvia Espinal, referente en el baloncesto, que le dio tanta gloria al país, y tú la ves allí parada en medio de esa gente, los niños la ven, oye, pero hay una forma de hacerlo. O tú ves integrantes de las Reinas del Caribe en cuanto a lo deportivo, que influye tanto en los niños y en los adolescentes, en nuestra juventud. Entonces, tú ves, por ejemplo, Luis Felipe López, que ahorita mismo le informaban al ministro de su disposición a estar integrado en todo esto, él y la esposa, que posiblemente estén ¿Qué tanto van a participar estas personalidades en este tipo de promoción y de ejemplo? ¿Simplemente van a ser presentados o van a tener algunas actividades posteriores? O sea, ¿va a ser un programa de actividades o simplemente van a ser presentados como ejemplos? Sí, mira, buena pregunta, interesante, esa pregunta es tuya. No solo presentarlo en las localidades donde se pone en marcha el programa, sino que incluso ellos participan en clínica y la mayoría de ellos ha estado dispuesto a que esto sea sistemático, es decir, que no sea solo se presentaron y ya. Ese era el interés, es parte del interés del ministerio y del ministro Jesús Vázquez, y ellos han mostrado la disposición. Es increíble la cantidad de figuras nacionales que se han mostrado dispuestas
asociaciones de empresarios como los O industriales. sea, es a darle seguimiento a un grupo de jóvenes. Porque es un programa sistematizado. No es sencillamente anunciamos allí y nos fuimos, y después. No, porque la idea es que esto permanezca en el tiempo. Por eso en el ámbito de deportivos están las clínicas, donde periódicamente se reúnen con los clubes, con las escuelas, para darle seguimiento con a ellos. estas personalidades. Así es. Y lo importante de esto es que otras dependencias del Estado que tienen que ver con los sectores vulnerables, con el servicio social, se han integrado al programa y están dando apoyo y seguimiento bajo la dirección del Ministerio de Interior y Policía en las localidades impactadas. Me parece bien interesante que estas personalidades se unan y realmente le den un seguimiento. Ustedes le llaman clínica, que es un buen nombre porque es como la práctica, es como cuando el que estudia medicina, ¿verdad?, hace la teoría y hace la práctica. Pues esta sería la práctica, que es la clínica. Y yo creo que entonces deberíamos de invitar a muchos líderes comunitarios a que se unan a este tipo de trabajo porque, de hecho, el sector donde vivimos es nuestra comunidad más cerca y influyen mucho, influyen en ello, en el sector, influyen mucho los líderes. Y en nuestros sectores hay mucha descomposición. También debemos hablar de estos robos en las casas que se están dando en todos los barrios, clase media, clase baja, clase alta, la gente que se asalta camino a su casa y demás. Y esto pudiera hacer que, pudiera provocar que la ciudadanía esté atenta a lo que pasa en su barrio, a que lleven esto. Cada barrio tiene una dinámica diferente, eso es importante. Y debemos captarlas, debemos hacer un levantamiento. Alfredo hablaba de una clínica y todo lo que es una clínica implica pues hacer levantamientos de estos barrios para conocer cuáles son las necesidades más urgentes de ellos. Entonces tenemos de vuelta al barrio, que es, como explica Alfredo de la Cruz Rijo, explica que es las personalidades exitosas en cualquier ámbito con valores positivos para la ciudadanía, dar su ejemplo de que de una buena manera puede llevarse a cabo lo que es el recorrido en la vida. Esto es un programa de Mi País Seguro, ¿verdad, Alfredo? Sí. Que ya comenzó en La Romana y también aquí en el Distrito Nacional hace 2 semanas y ahora el próximo domingo se inaugura en Santiago de los Caballeros. ¿Y aquí en Santo Domingo en qué lugar? Fue en el Club Mauricio Báez. Tuvo una amplia difusión, una colaboración de los medios, porque fue algo increíble, maravilloso, todas las personas que asistieron. De hecho, el problema fue cómo distribuir el programa con tantas personalidades que se interesaron en apoyo. Te digo que los empresarios, asociaciones profesionales, los líderes comunitarios, políticos de diferentes partidos políticos, porque al final la seguridad es un asunto de todos. La seguridad no tiene color bandería política, claro, porque la seguridad impacta a la sociedad de manera transversal. Es decir, que en las acciones de seguridad debemos estar integrados todos sin banderías políticas, porque al final cuando un asaltante va hacia donde ti, no te pregunta primero, claro, de qué partido político tú eres. Y si tú eres del partido contrario, quieres recibir un país también, ¿verdad? Exacto. Sano. Si eres del partido gobernante igual, si eres médico, si eres abogado, si eres limpiabotas, si quieres tener seguridad en las calles, si eres estudiante, la seguridad es básica. Claro, porque es que hay ámbitos que no deberían tener el color partidario, como es la seguridad, la salud, claro, el transporte. Por eso es tan importante el seguimiento de las iniciativas que también han hecho gobiernos anteriores. Eso es así. La continuidad. Es así. La continuidad, cuando hay proyectos o programas que son positivos y que han sido recibidos con satisfacción por la sociedad y que sus resultados están ahí, pues debe de continuarse, porque eso al final es lo que quiere la sociedad. Hay un detalle que en lo que tú decías, que más ahorita, y me quedó, la sociedad generalmente cuando hay un problema de inseguridad demanda la atención del Ministerio de Interior y Policía y va con toda la responsabilidad sobre el Ministerio de Interior y Policía y sobre la persona del ministro. Pero hay que tener claro algo.
el Ministerio de Interior y Policía, como ente rector de la seguridad del país, crea las políticas públicas y facilita los recursos, pero el ente persecutor del delito es la Policía Nacional. Sí. Y muchas veces cuando hay situaciones de crisis, tal vez por desconocimiento o dejadez, la gente enfilan sobre el Ministerio de Interior y Policía y sobre el ministro de Interior y Policía que esté ahí en el momento, en este caso el señor Jesús Vázquez. Pero hay que ver las cosas como son. La parte que corresponde al ministerio, crear las políticas públicas, te crea la estrategia, te crea los programas, te suministra los recursos y medios para poner en práctica esa estrategia, y su función es ya después de instaurada, revisarla, o sea, evaluarla. Pero quien pone en práctica es el ente persecutor del delito, que es la policía. Y muchas veces, y no es cargándole el dado a la policía, pero las responsabilidades tienen que estar donde están. Claro. Entonces muchas veces dejan a la policía de lado y enfocan al Ministerio de Interior y Policía, específicamente al ministro. Tal vez los ministros generalmente, por lo general, son políticos, tal vez por eso le van allá, pero sí, en ese momento están realizando una función de políticas públicas y están cumpliendo con lo que es su parte. Por ejemplo, la policía hoy, un policía está ganando $500 de Estados Unidos, que antes una de las quejas era que no ganaban nada. Pero hoy hay legitimidad para exigirle, porque en esta administración, en este gobierno que preside el presidente Luis Abinader, y bajo la iniciativa del ministro de Interior y Policía, le fue elevado el salario a $500, que fue una promesa de campaña electoral del presidente de la República. Y encima de eso se ha trabajado en la dignificación del servicio policial. O sea, equipos, equipamientos, todo esto. Entonces, lo que tiene que hacer el ministerio lo está haciendo. Lo que tiene que hacer el ministro Jesús Vázquez lo está haciendo. Yo pienso que hay ahora que exigirle a la institución, a la policía, oye, te estamos pagando un mejor sueldo, te estamos dando todos los recursos que eran necesarios para implementar esas políticas públicas que se han creado. ¿Qué tú estás haciendo? También hay un proyecto de revitalización de la Policía Nacional que habría que, yo creo que podemos tener aquí en este mismo programa una mesa redonda, porque son patas de una misma mesa, a ver qué se está haciendo y cómo va a ir caminando este programa. Este programa me refiero al de la Seguridad Nacional, como una sombrilla en conjunto. Nos vamos a la pausa y regresamos, que tenemos interesantes cuestionamientos para Alfredo de la Cruz Rijo respecto al funcionamiento como engranaje de cada una de estas instituciones. Volvemos. Continuamos con este programa con Alfredo de la Cruz Rijo, quien es asesor del Ministerio de Interior y Policía, y hablamos de seguridad nacional. De la Cruz Rijo ha mencionado en el segmento anterior cómo hay estamentos a nivel nacional que trabajan unidos, ¿verdad? Entonces yo quisiera en este segmento, Alfredo, hablar de cosas muy sencillas, como por ejemplo, si me asaltan, ¿a quién pongo la querella? ¿Cómo funciona? ¿Cómo le doy seguimiento? Muchas veces hay quejas de que pongo una querella, nadie va, o sea, estos mecanismos sencillos para la ciudadanía reclamar justicia, ¿cómo se llevan a cabo y cómo podrían mejorar? Bueno, realmente, mira, es una pregunta interesante. Es una pregunta que de hecho deberíamos de ponernos las de tarea para informar cómo realizar estos asuntos. Yo no sé si tú tendrás toda esa secuencia, pero quizás pudiéramos traerla también para otro programa y decir, mire, si a usted le pasa esto en materia de seguridad, podemos hacer esto. Si no, tenemos que hacer otra. Las denuncias se ponen en tal sitio. Si no encuentro los policías, porque ahí es la policía. Si no encuentro los policías en este momento, ¿qué hacer? Porque son mecanismos que debemos tenerlo a la mano. No esperar que nos pase un siniestro para
para saber qué hacer. Sí, yo pienso que la persona más adecuada para hablar de esa parte ya ahí sería un abogado o un fiscal. Sí, es porque verdad. ya eso Pero mira, es un programa que lo voy a hacer. Tiene que ver con la parte operativa del funcionamiento, de que muchas veces las denuncias se caen, las querellas se caen porque el ciudadano no le da seguimiento. Muchas veces hay temor de poner la denuncia. Exactamente, temor de poner las denuncias. Tú tienes, como tú más o menos percibes lo que hay detrás, tú no quieres poner la denuncia porque en lo que te dan respuesta puede recibir represalias. Entonces, hay una parte que tiene que ver con educación, con lo que es el conocimiento de los derechos por parte del ciudadano y poder ir construyendo un sistema que dé protección y confianza al ciudadano para una vez hecha, no solo eso, sino para atreverse a hacer la denuncia. Y una vez hecha la denuncia, darle el seguimiento y la continuidad, porque muchas veces acá en nuestro país los casos se caen y es precisamente porque el interesado no le da seguimiento por lo burocrático que muchas veces son. Y por múltiples ocupaciones, porque caramba, uno lo asaltan en la calle o se le meten en la casa a robar y tú no puedes dedicarte, simplemente dejar de trabajar para dedicarte a tratar de recuperar lo que te robaron o a que se haga justicia. Mira, algo más simple. A ti se te pierde la licencia de conducir, por ejemplo. Tú no puedes andar en la calle sin licencia, tienes que ir, por ejemplo, aquí en el distrito, tienes que ir, por ejemplo, a Plan Piloto a poner una denuncia. Pero ya eso significa que tú tienes que romper tu rutina. Exactamente. Y tú no sabes si estas cosas se pueden hacer, por ejemplo, virtualmente. Debemos de ir construyendo, debemos ir trabajando en la construcción de un sistema que sea más amigable con el contribuyente. Exacto. Porque lo que tenemos a través del tiempo aleja la disposición a cumplir con los mandatos de la ley. Entonces tú andas sin licencia porque tú no tienes tiempo de ir al plan piloto y después creo que hay que hasta creo que hay que también ponerlo en la policía. Tú vas a plan piloto, que es una dependencia de la policía, un destacamento, tú haces la denuncia, por ejemplo, te dan un documento, una carta, con lo cual tú entonces puedes ir a sacar un duplicado del documento, pero tú tienes que desplazarte a Honduras, plan piloto. Igualmente con la cédula, ¿verdad? La cédula tiene un procedimiento más o menos similar. Entonces tiene que hacer todo el recorrido otra vez y eso resulta traumático para una gente que tiene otras ocupaciones. Y se ha dicho en el plan piloto hay muchísima gente, no hay parqueo, exacto. Y estamos hablando, no estamos hablando de asalto, de robo, sino que simplemente se te extravió por lo que fuera. Entonces imagínate si tú extrapolas eso a lo que es ya cuando hay un asalto de por medio en lugares, en zonas vulnerables. Entonces viene el temor de, caramba, pues voy a dejar eso así, no denuncio. ¿Cuántos casos tenemos así? Y esos son los lugares en que tenemos que hacer que el sistema llegue. Por eso es tan importante iniciativas como esta, como de Vuelta al Barrio, porque te lleva a las autoridades, a las agencias de servicio, a las agencias de seguridad, te la lleva a esos lugares apartados, a donde antes no llegaban las políticas públicas. Y como tenemos ahí a los actores implicados, se hace más fácil generar confianza y poder ir delimitando y arrancando territorios que antes eran seguros y quitárselo del control del crimen. Alfredo, ¿cuál es el alcance de Vuelta al Barrio? ¿Es un programa que tiene un principio y un fin, que se persigue, tiene etapas, comenzamos aquí, seguimos, ¿cómo es el proceso? Bueno, mira, la idea en esto, el programa de Vuelta al Barrio, la idea es que sea permanente, porque somos una sociedad, o sea, a pesar de que hemos avanzado muchísimo y nuestro país es referente en la región y diríamos en el mundo de crecimiento y desarrollo económico, pues estamos ocupando los principales sitiales. Eso no lo decimos nosotros, lo dicen los estudios. Lo dicen los organismos internacionales. Exacto, eso es importante aclarar. Entonces, programas como este persiguen precisamente en esas zonas vulnerables, excluidas, apartadas, tratando de recuperar el territorio para la sociedad, para que esos beneficios del crecimiento económico que hemos tenido e institucional vaya en socorro, en auxilio de esas zonas. Entonces, esos son programas a mediano y largo plazo. Entonces, los resultados, algunos se ven de inmediato, como la confianza que retorna a la comunidad, a las demarcaciones,
al implicarse estos actores que son referentes, genera empatía y confianza en la sociedad. Entonces se ve que es posible desde el punto de vista de la formalidad, de la legalidad, poder desarrollarse. Y por eso son programas que son a mediano y largo plazo, porque las amenazas a la seguridad van a existir siempre. Donde quiera tiene un conglomerado humano y actividad económica, siempre vamos a tener amenazas a la seguridad. Por tanto, la prevención y los sistemas de seguridad siempre deberán estar ahí para adelantarse a la ocurrencia de los conatos de inseguridad. En este programa de Vuelta al Barrio, Alfredo, la comunidad, ustedes lo proponen y la comunidad se empodera del programa con estos actores, con los componentes señalados, no sé, los jóvenes, los padres, los hijos, los que fueran. ¿Cómo que funciona? ¿La comunidad luego se empodera del programa? Mira, hay una demanda de las comunidades, de la provincia, de las ciudades, de que lleven para allá de vuelta al barrio. Algo que es muy bueno, pero a la vez hay un detalle logístico que hay que armar y coordinar todo esto, porque es dirigido por el Ministerio de Interior y Policía, pero hay varias agencias del gobierno implicado en ello, ¿verdad?, para poder impactar de manera positiva en los lugares. Colabora el PROPE, colabora el Ministerio de Deporte, colabora el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Educación, comedores económicos. Sí, porque tiene que ser una estrategia conjunta. Conjunto, para poder impactar realmente la zona. Entonces, las comunidades están encantadas y demandando que sean impactadas por este programa. Y lo importante de esto es que esto se hace siempre en coordinación con los líderes comunitarios, para que precisamente ellos se empoderen y sientan eso suyo. Y los programas y el sistema de seguimiento lleva un empoderamiento de ellos. Eso me refiero. El programa tiene una unidad de implementación nacional. Entonces, esas personas se encargan en coordinación con los líderes comunitarios de esas zonas a impactar, en darle el seguimiento, la supervisión, mientras los propios actores van desarrollando el sistema. Porque no es la idea que te demos pescado, sino que te enseñemos a pescar, que eso es lo para más que importante. Los resultados sean permanentes si no en van el a tiempo. Ser parásitos. Exacto, y eso es precisamente lo que es seguridad. Tú ir construyendo un sistema preventivo, no reactivo, como hemos tenido desde el inicio de la República. Estamos tratando de hacer otra cosa, porque siempre dijo el haber sabio, no puedes tener resultados distintos haciendo siempre lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que está tratando, qué es lo que está haciendo el Ministerio de Interior y Policía ahora mismo? ¿Qué es lo que está haciendo Chu Vázquez? ¿Y por qué a veces les resulta a algunos difícil de digerirlo? Porque se está rompiendo con la inercia, se está rompiendo con lo que había y creando un sistema no reactivo, sino que se adelante a las situaciones, recuperando esas personas de zonas vulnerables, llevándole opciones al barrio para que, como medida, mecanismos de prevención de que se puede hacer de otra cosa y que tú siempre vas a tener a las instituciones del Estado ahí empujando contigo. Se está comenzando por zonas vulnerables. Porque esa es la idea. Entonces, las ciudades en que se ha implementado, como La Romana y aquí el Distrito Nacional, fíjate que, por ejemplo, aquí en la capital podía haberse hecho en otro lugar, céntrico, por ejemplo. Sin embargo, ese no es el espíritu del programa de Vuelta al Barrio, sino precisamente el barrio, las zonas vulnerables, las zonas marginales. Y ha sido exitoso. Y fíjate que con el empoderamiento del barrio y de esas personas que son líderes comunitarios o ejemplos, pueden salir dentro de esta estrategia, de estas actividades, pueden salir todas estas necesidades importantes que necesita el barrio de boca de ellos mismos, y con la detección de la necesidad puede salir pues también el señalamiento de la solución por ellos mismos. Claro. Entonces el empoderamiento de los barrios es fundamental. Por eso me refiero, yo creo que es una buena estrategia, porque además puedes recoger
lo que es esa identidad barrial que los identifica y los cohesiona. De manera que yo creo que puede dar resultado. Todo está en la sostenibilidad del programa, porque en nuestro país se comienzan muchas cosas y se abandonan. Esto es peligroso. No sé cuál es el acompañamiento que se le brinda a esta comunidad, porque ustedes lo lanzan, le dan la plataforma, todas las instituciones confluyen y camina solo pero acompañado. ¿Hasta qué punto ese acompañamiento va a ser sostenible? Sí, la idea es que, como tú puedes ver, un programa de esta naturaleza es muy importante y por tanto el ministro le da la importancia que tiene y tiene el apoyo del señor presidente, quien se ha mostrado interesado en esa iniciativa, porque realmente el apoyo de diferentes instituciones de la vida nacional ha sido tremendo. Y por eso es que porque este programa parte de la esencia del barrio. Muchas veces decimos, ¿pero qué ha pasado? Bueno, si te vas a los años 80, 70, 80, aquí hubo una serie de líderes que surgieron de los clubes, el movimiento clubístico, ese momento en que en el barrio el referente era o el sacerdote o el pastor o un líder comunitario, eran los referentes, y en los clubes salieron muchas figuras. Bueno, tal vez no podamos ya volver a a una situación así, porque esto es dinámico, pero sí rescatar esos elementos positivos que pueden implementarse ahora, y por eso es que De Vuelta al Barrio tiene un protagonista principal, que son los líderes comunitarios, y el referente de aquellas personas exitosas que surgieron del barrio y hoy son referentes nacionales. Influye mucho en toda esta nueva cultura que tenemos implementada en nuestros barrios, en todo el país, que antes, como bien dice Alfredo de la Cruz Rijo, teníamos referentes que salían de nuestras comunidades. Ahora los referentes más bien son referentes internacionales que no tienen unos valores identitarios nacionales. Entonces, esta transculturación traída como por paracaídas ha corrompido un poco los barrios, porque los muchachos jóvenes lo que quieren es imitar gente de afuera. Entonces, eso tiene sus peligros. Claro que hay muchos referentes internacionales que son buenos, pero es peligroso querer imitar a otro que ni siquiera se conoce bien y solamente lo que se le ve es la fachada. Entonces, rescatar lo que es la identidad de un barrio, yo creo que tiene un valor incalculable y debemos hacerlo, sentirnos que son gente nuestra, dominicanos. Y si son extranjeros, pues también podemos tener referentes extranjeros, siempre los ha habido, pero la identidad de nuestros barrios es fundamental. Nos vamos a ir a la pausa y cuando vengamos yo quisiera entender mejor qué se está haciendo en cuanto a Mi País Seguro, del cual este programa, esta estrategia que hemos dedicado el programa de hoy, De Vuelta al Barrio, es una parte, una pata. Nos vamos a la pausa y volvemos. Bueno, este título de Mi País Seguro me dice mucho y al mismo tiempo no me dice nada, porque hemos escuchado tantas veces iniciativas de este tipo que le perdemos la fe mientras no nos atrevemos a andar con una cartera por la calle, con una computadora o simplemente andar de noche, andar de día. Como decía en la introducción, esto hace que los tapones sean más porque todo el mundo quiere comprar su carrito para que no le arranquen su celular, para que no le arranquen la billetera, para que si va tarde en la noche, pues no te asalten. Y cada día más carros en la calle y todo el mundo lo que quiere es, ¿verdad?, llegar seguro a su casa, llegar rápido. Y nos perdemos incluso muchas veces de compartir el transporte colectivo, que además de aliviar los embotellamientos, pues nos economiza gasolina, nos podría economizar tiempo. Podríamos hasta socializar, conocer más gente en la calle, saber lo que pasa. Bueno, dicen que en los carros públicos se generan las conversaciones más disímiles, ¿verdad? Y que la gente hasta bota el estrés. Bueno, pues mucho más si es un transporte como el metro, como los autobuses, que está mejorando, pero todavía necesita mejorar mucho. Pero la seguridad
la iluminación, componentes como estos son vitales para que podamos pues utilizar lo que es el transporte colectivo en nuestro país. Nos acompaña Alfredo de la Cruz Rijo, asesor en el Ministerio de Interior y Policía, y hablamos sobre este enunciado que decía Mi País Seguro. Alfredo, ¿qué es Mi País Seguro? ¿Cuándo comenzó y cuáles son las expectativas? Bueno, mira, la estrategia de seguridad ciudadana, Mi País es Seguro, es el buque insignia de esta administración del Ministerio de Interior y Policía que dirige el ministro Jesús Vázquez. Tú sabes que una estrategia busca crear los mecanismos para enfrentar una determinada situación y como en este caso es la seguridad, precisamente una estrategia de seguridad pública o de seguridad ciudadana, como es bueno hacer la diferenciación. La mayoría de las acciones que se hacen para garantizar el orden son de seguridad pública. Ahora, cuando tú tienes garantizada la seguridad pública, esa tranquilidad que tú tienes de que puedes salir a la calle con tu celular y no te van a asaltar, esa percepción es lo que se llama seguridad ciudadana. Y de hecho, la plataforma que brinda un gobierno tiene que ver con esto. O sea, eso es lo que esperamos, que nos brinde cierta paz, ¿verdad? Exacto. Entonces, la estrategia precisamente busca englobar todos estos lineamientos, acciones, proyectos y programas para garantizar la viabilidad, la viabilización de el sistema de seguridad de la República Dominicana, para lo cual se basa o se sostiene en las patas principales de un sistema de seguridad, que es la Policía Nacional, los fiscales como ente persecutor del delito, los tribunales como administradores de justicia el sistema de correccional como elemento que busca la reinserción del individuo a la sociedad. Entonces, una estrategia lo que trata es con un marco de referencia bastante amplio, tomar en cuenta todas las posibles afectaciones y situaciones que se desarrollan en una sociedad para garantizar la eficiencia precisamente del aparato preventivo. Y esa es la base precisamente de la estrategia de seguridad Mi País Seguro. Una estrategia en la que han participado muchos expertos, pero tratando no dejar de lado lo que es la dominicanidad, nuestro modo de vida, nuestro modo de pensar, la realidad social dominicana. Entonces, eso hace que muchas veces el ciudadano se desespere porque quiere ver resultados inmediatos. Y no es como que 2 más 2 son 4. No, porque por eso tú creas la estrategia con un marco de referencia bastante amplio, pero cuando tú implementas la estrategia, casi siempre tienes que revisarla para ajustarla porque tú planificas, pero la realidad te lleva por otro lugar. Entonces tú haces los ajustes para tener esos resultados. Evalúa y ajusta, evalúa y ajusta. ¿Cómo se hacen estas evaluaciones, Alfredo? ¿Cómo pudiéramos tener mecanismos de control de que esto realmente está dando resultados? Bueno, las estrategias tienen variables cuantificables. Eso. Entonces, al final de un periodo, que puede ser lo más adecuado como el mínimo periodo de evaluación, deberían de ser 3 meses. ¿Por qué? Porque a veces tú tienes una semana con muchos delitos, pero puede tener 2 semanas sin nada. Pero esa no es la media. Claro. Entonces, si tú das de referencia a lo que tuviste a final de ese mes, no necesariamente es real, porque tú luego te sube, te baja, y tú dices que no me pasó nada, y das que tiene los números excelentes, y al otro día te sale un asalto por allí, un asesinato por allí. O sea, por eso el periodo de medición más corto debería de ser 3 meses, para tú poder evaluar y hacer los ajustes 3, 6 y 12. Entonces, al final de un periodo, tú ves ya las tendencias que hay que ajustar, que hay que revisar, y por eso es la importancia. Ningún sistema de seguridad, ninguna política
de seguridad funciona si no está enmarcada en una estrategia. Alfredo, ¿qué es lo que hace, en pocas palabras, el Ministerio de Interior y Policía, que es distinto a lo que hace la policía y los otros organismos? Bueno, la Policía Nacional es un ente operativo que implementa la política de seguridad preventiva del país y la persecución de los infractores, mientras que esa política de seguridad pública la crea el Ministerio de Interior y Policía como el ente, órgano rector del sistema. Crea las políticas públicas que parten del estudio de nuestra realidad social, para que esas políticas sean preventivas, esas políticas se relacionen con los anhelos y la necesidad de seguridad de la sociedad. O sea, que quien traza toda la estrategia es el Ministerio de Interior y Policía. Es el órgano rector. Obviamente, el ministerio para hacer esto no lo hace solo, porque la persona, como empezamos al principio, las personas tienden a pensar que seguridad es un policía con una macana y una escopeta. No, seguridad es hasta la salud, porque la seguridad sanitaria es un ámbito de la seguridad nacional. O sea que el Ministerio de Interior y Policía también engloba toda esta parte. Porque es que la seguridad es transversal en la sociedad. Claro. Entonces es imposible vislumbrar la seguridad sin la implicación, por ejemplo, de la educación o de la salud. O sea, es imposible visualizarla así. ¿Por qué? Por eso uno de los ámbitos, decía, de la seguridad nacional es la seguridad sanitaria, por ejemplo, y igual en la educación, la seguridad educativa, y así sucesivamente, porque la seguridad atraviesa transversalmente a la sociedad. Por tanto, las políticas de seguridad involucran a distintos sectores de la sociedad y por ende involucran distintos ministerios del gobierno, dirigido bajo la dirección del Ministerio de Interior y Policía, que es el órgano que las leyes le dan la responsabilidad de crear las políticas públicas de seguridad en República Dominicana. Es la gran sombrilla. Así es el paraguas de donde se cobija todo y de donde debe salir todo. Obviamente, el ministro de Interior y Policía no es un mago para de su chistera sacar abracadabra, no. Necesita precisamente lo que se hace, los estudios para la estrategia que involucra a todos los componentes que van a hacer que el barco vaya hacia adelante. Es una labor compleja y a veces la sociedad piensa que no se está haciendo nada, pero es una labor ciclópea la de coordinar tantos ámbitos, tantas estructuras con pensamientos distintos, con visiones distintas y aunarla en una sola dirección. De ahí la importancia de una estrategia de seguridad general, nacional y sobre todo una persona al frente del Ministerio de Interior y Policía que tenga claro cuáles son los lineamientos a seguir, cuál es la dirección a seguir, aparte de las presiones, los ataques y todo, porque si te atacan, obviamente porque tú estás haciendo algo. Si tú no estás haciendo nada, pues la cosa es diferente. Y estamos mostrándole a la sociedad lo que se está haciendo con esta estrategia de seguridad ciudadana, Mi País Seguro, y sobre todo con programas como De Vuelta al Barrio, que están devolviendo la confianza de esas comunidades que habían sido clásicamente abandonadas por los gobiernos. Ya entendí perfectamente cómo funciona De Vuelta al Barrio. De hecho, me lo encuentro muy pertinente. Pero de Mi País Seguro, explícame un poco mejor en qué momento estamos, ya que es un programa insigne del Ministerio de Interior y Policía, y cuáles son las expectativas posteriores. O sea, de Mi Vuelta al Barrio, de Mi País Seguro o de Mi Vuelta al Barrio. Nos quedan 2 minutos. Sí. No, ya entendí perfectamente Mi Vuelta al Barrio. País Seguro, ¿cuáles son las expectativas a desarrollar de inmediato? 2 minutos tenemos. Precisamente la estrategia Mi País Seguro pues persigue precisamente, traza los lineamientos a seguir para la política de seguridad ciudadana de República Dominicana. Okay. Engloba todos los lineamientos, programas, líneas de acción y proyectos que pretenden caminar y está encaminando el Ministerio de Interior y Policía para garantizar la seguridad y la tranquilidad de la sociedad dominicana. Y concibe estos diversos programas. Exacto, donde uno de ellos es precisamente De Vuelta al Barrio. Hay otros programas que están en agenda, que se están en fase de construcción, y hasta ahora
la expectativa de las localidades que se han impactado han sido muy positivas. De hecho, a las solicitudes de que otras ciudades sean impactadas por programas como este. Por ejemplo, mira, hoy mismo se está poniendo en operación la estrategia integral de seguridad ciudadana Mi País Seguro en Boca Chica. Hoy se pone en marcha allá. Y el próximo domingo en la ciudad de Santiago de los Caballeros se pone el programa que es De Vuelta al Barrio, que como decíamos al principio es un programa incardinado en la estrategia integral de seguridad ciudadana Mi País Seguro, de manera que no pelean entre ellas, sí, sino que se complementan. Sí, que se complementan. Son muchos los programas, veo. Son muchos los programas, es muchísimo el trabajo. Yo lo que creo es que de este programa lo que podemos sacar en conclusión es que es indispensable que las comunidades se involucren en lo que es este trabajo de Interior y Policía, de este ministerio, porque es desde adentro que las comunidades podemos sacar ese empoderamiento para solucionar nuestros problemas, claro, ayudados y apoyados en estos organismos públicos. Muchas gracias, Alfredo de la Cruz Rijo, por explicarnos este programa de Vuelta al Barrio que está implementando el Ministerio de Interior y Policía. Ya sabe usted, empodérese en su barrio, no se quede al margen, porque todo lo que pasa aquí nos afecta de una manera u otra. Por eso tenemos que ser, empáticos con lo que está pasando y con los que están al lado de nosotros, porque si no, después entonces nos tenemos que quejar más. No se queje, haga. Hasta la próxima, amigos. Yo quiero ejemplo, que nuestros niños, nuestras niñas vean cuál es el camino a seguir. Ese no es el camino más fácil, pero es el camino que le da la dignidad al ser humano. Los ejemplos no pueden ser quienes delinquen. Los ejemplos tienen que ser los hombres y mujeres que pueden exhibir su conducta, su vida. Ese es el programa de Vuelta al Barrio. Y yo quiero agradecer a este país. Quiero agradecer a todos ustedes. Y yo quiero que ustedes entiendan que este programa es de ustedes. Que cada uno de ustedes es un referente. Que cada uno de ustedes puede ir al barrio a contar su historia.